a ver en 2 semanas. Vamos a comenzar con generalidades del sistema nervioso. Y luego la semana próxima vamos a llevar los órganos propios del sistema nervioso, el cerebro, el protuberancia anular. También vamos a ver nervios craneales, bueno, en la parte que corresponde a la histología, por supuesto, y también los nervios espinales. Correcto. Esa es la clasificación anatómica del sistema nervioso que nos sirve también como modelo para hacer las clases. Entonces, acá iniciamos. ¿Cuáles son las células del sistema nervioso? Son 2 tipos de células: las neuronas y células de la neuroglía. Solo las neuronas son células nerviosas. Las células de la neuroglía son células acompañantes que tienen tejido conectivo y otros, y que van a tener diversas funciones, porque son 5 tipos de neuroglía. El sistema, un poquito de silencio. La neuroglía puede estar presente tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Ya hemos dicho, para darle sostén, nutrición y protección a las neuronas. Y la neuroglía del sistema nervioso central son los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células epenquimales. Mientras que en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann, las células de la microglía. Mientras que las células satélites, presentes, observables, pero no tienen función conocida, pero están presentes y hay que nombrarlas. Entonces, bajo este concepto comenzaremos con las neuronas. Esta es una neurona que tiene un cuerpo llamado soma, tiene una prolongación única, axón. Este axón termina en unas ramificaciones. Las mismas ramificaciones terminan al final en un botón sináptico, ya lo veremos luego. Hacia el otro lado, la prolongación se denominan dendritas. Son a veces pocas o muchas dendritas. Las dendritas pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Estas dendritas tienen unas espinitas en sus lados, y estas espinas, llamadas espinas dendríticas, funcionan como, digamos, amplificadoras del impulso nervioso para que esta conexión nerviosa llegue a todas las neuronas que participan. En el centro, el cuerpo o soma tiene un núcleo central, en el centro del núcleo un nucleolo y alrededor el citoplasma. En las neuronas el citoplasma se denomina pericardio. Muy bien. Aquí tenemos diversas neuronas que las identificamos. O sea, para identificar una neurona primero váyase a buscar el cuerpo o soma, que es un poco más ancho, más oscuro, porque tiene numerosas células con contenido en su interior. A partir de ahí, identifiquemos primero el axón, que es uno solo. El axón puede ser largo o axón corto. El axón puede tener mielina o no tenerla, por eso hay axones mielinizados y no mielinizados. También lo veremos luego. Hacia el otro lado vamos a encontrar las dendritas. Pueden ser escasas o numerosas como en este caso, ¿no? Y cuando son numerosas se llama una neurona multipolar, con mucha prolongación. Okay. Tenemos esta neurona. La neurona es todo, el cuerpo o soma, el axón, único, largo en este caso. Hacia el otro lado parten las dendritas, con sus espinas dendríticas. El axón, en su parte inicial, este es el axón, en su parte inicial, se denomina montículo del axón o axón hilo, con H, doble L y CK, ya lo leeremos más adelante, axón hilo, o montículo del axón. Esa es la zona donde comienza el axón y se dice que es en este lugar donde se inicia la espiga, es decir, la salida del primer impulso de cada neurona.
el primer impulso eléctrico para su conducción nerviosa. Nuevamente, en esta imagen, probablemente cerebro, porque puede ser cerebelo con médula espinal, nuevamente observamos otra neurona con su axón único, es un axón largo en este caso. Acá tenemos el montículo del axón, el cuerpo, y tenemos acá las dendritas en esta neurona multipolar. Hay un término que se denomina neurópilo o neuropilo. ¿Qué es un neurópilo? Son muchos sectores del sistema nervioso central donde se acumulan neuronas, por lo menos con sus somas, además su prolongación principal, que es el axón, y las dendritas, no necesariamente completas, sino en una zona, digamos, donde se observe sí completo el soma y también parte del axón y parte de las dendritas. Acá hay otra. Y estas neuronas están rodeadas de células de la neuroglía. Flecha negra, neuronas; flecha roja, células de la neuroglía. Acá no podemos identificar cuál es oligodendrocito, cuál es microglía, cuál es astrocito, porque no está con la coloración suficiente como para, o sea, hay coloraciones especiales que resaltan las características internas de cualquiera de estas células de la neuroglía, lo que no ocurre en esta coloración. Pero sabemos que son células de la neuroglía, son más numerosas que las neuronas, pero más pequeñas y redondas. ¿Bien? Acá, la misma imagen, pero con un aumento mayor. Estamos viendo este soma, cuerpo, el axón con su montículo del axón o axón giro. Nos concentramos ahora en el cuerpo. Tiene un núcleo claro, un núcleo oscuro. El citoplasma, que también se denomina pericardio, está bastante oscuro y con gránulos. ¿Por qué? Porque el citoplasma, como ustedes saben, tiene una serie de organelas, como son mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, etc. Y la neurona tiene todas esas organelas, pero destaca en su mayor cantidad el retículo endoplasmático rugoso, que constituye esta población de gránulos oscuros que se denomina corpúsculos de Nielsen, N-I-S-S-L, corpúsculo de Nielsen. ¿Qué son corpúsculos de Nielsen? Son unos gránulos de retículo endoplasmático rugoso y algo de ribosomas que se encuentran en el citoplasma de las neuronas y que constituyen el corpúsculo de Nielsen. Y tienen funciones como, por ejemplo, sintetizar proteínas, entre otros. El corpúsculo de Nielsen se encuentra en todas las neuronas, en mayor o menor cantidad. Siempre encontraremos, salvo en algunas enfermedades neurológicas que podrían estar faltando o disminuyendo. Se encuentran alrededor, entonces, las células de la neuroglía, constituyendo este sector el neuroglía. Acá tenemos nuevamente otra neurona con su cuerpo y vamos, cell body es cuerpo celular de la neurona, y acá las dendritas. Identificamos en las dendritas las espinas dendríticas, como espinitas de pescado, que están aquí a los lados de las diferentes dendritas, tanto primarias, secundarias o terciarias. Las espinas dendríticas, ya hemos dicho que son estructuras que están en las dendritas y que intensifican y mantienen la velocidad del impulso nervioso. Ahora tenemos otra neurona con su respectivo soma, núcleo claro,
núcleo oscuro, citoplasma alrededor. Y como esta coloración es diferente, los corpúsculos de Mixel se ven de un color rojizo. Pero si se emplean la coloración que normalmente se emplea, lo vamos a ver de color azul o morado intenso, con dentro de unos gránulos. Los gránulos son gránulos de Mixel y el término es corpúsculo de Mixel, que son retículos endoplasmáticos rugosos. Retículo endoplasmático rugoso, corpúsculo de Mixel. El núcleo y el núcleo. Alrededor, células de la neuroglía constituyendo este neurón. Ya conocemos las espinas dendríticas, que parten de una porción del soma o cuerpo, el axón único, en este caso delgado, se encuentra acá con el montículo del axón en la fase inicial. Acá lo mismo, tenemos el cuerpo, núcleo, nucleolo, axón, montículo del axón, hacia el otro lado, dendritas primarias, secundarias y terciarias. Las espinas acá no están representadas, pero todas tienen sus espinas dendríticas. Nuevamente acá vemos un soma, un cuerpo, el núcleo, un poco, pero no se nota tanto por la coloración rojiza, 3 nucleolos que tenemos acá presentes. El pericardio está conformado el citoplasma. Peri, alrededor. Cario significa núcleo. Alrededor del núcleo, el citoplasma. Y aquí digamos, este tinte oscuro corresponde a los cuerpos o corpúsculos formados por retículo endoplasmático rugoso. El axón hilo, el inicio del axón hilo o montículo del axón, lo van a encontrar en estas dos, hasta varias formas de decir montículo del axón hilo o cono de iniciación. Por eso hay que tener en cuenta si en el examen teórico le pueden poner algunos de los sinónimos y ustedes de repente no van a poder identificar de qué se trata. Entonces, axón hilo, montículo del axón o cono de iniciación. Alrededor, células de la neuroglía, por ejemplo, microglía. Ya conocemos que la microglía son células fagocíticas que captan, engullen y eliminan elementos tóxicos, antígenos en general, como microorganismos, bacterias, por ejemplo, y a veces también pueden destruir y, digamos, eliminar células neoplásicas malignas, en algunos casos, no siempre. Nuevamente ya reconocemos el soma, el núcleo alrededor, núcleo en el centro, el axón hilo que acá, miren, el axón está delgado y está profundizándose hacia el fondo, porque esta es una imagen tridimensional, es decir, todo lo que está adelante se ve más grande y todo lo que está por detrás se va alejando, ¿no? Es como mirar acá a 10-15 metros, las cosas son más pequeñas. Eso es lo que pasa, que el axón se ve tan delgado y tan alejado. Otras características es que en el sistema nervioso, la membrana plasmática del axón, la membrana que cubre el axón, se llama axolema y el citoplasma se denominará axoplasma. Algunos nombres cambian, igual que en el tejido muscular hemos visto, también en el tejido nervioso puede cambiar. Las neuronas pueden clasificarse según varios tipos. Según las prolongaciones, por ejemplo, pueden ser bipolares, es decir, que tiene solo 2 prolongaciones. Unipolares, una sola prolongación, pero la gran mayoría de las neuronas, según el tipo de prolongaciones que tiene, son las multipolares, que tienen abundantes dendritas. Por ejemplo, las células piramidales del cerebro son multipolares. Las células, cuando digo células, estoy hablando de neuronas. Cuando lean ustedes células en los textos, en el sistema nervioso, están hablando de neuronas, ¿ya? Por eso digo célula de Purkinje, son neuronas de Purkinje.
células, acá en las multipolares, también Purkinje es una multipolar, también es multipolar las células piramidales del cerebro, o la célula de Purkinje del cerebro. Según la longitud del axón, puede ser axón largo, como la célula de Purkinje, se llaman Golgi tipo 1, mientras que las de axón corto se llaman Golgi tipo 2. Un ejemplo de Golgi tipo 2, las interneuronas. ¿Qué son las interneuronas? Son pequeñas neuronas que sirven para interconectar unas neuronas con otras. Son interconectoras. Según la función, pueden ser sensitivas o aferentes, también se les denomina. Son aquellas neuronas que se encuentran dentro de algunos órganos, dentro del músculo, dentro de, por ejemplo, músculo liso, glándulas, etc. Y que envían la información desde esos sitios hasta el sistema nervioso central. Y son por eso aferentes. Salen desde el punto de origen hacia el sistema nervioso central. Mientras que las motoras son todo lo contrario, son eferentes. Las neuronas motoras son aquellas que surgen del sistema nervioso central y a partir de ahí viajan hasta llegar a su destino, que pueden ser músculo liso, pueden ser glándulas, pueden ser otras neuronas, entre otras, ¿no? Entonces, motoras, eferentes, sensitivas y aferentes. Y las interneuronas también acá se clasifican esta vez por su función, que actúan como interconectoras entre las diversas neuronas. Ahora tenemos el axón, que es parte de el cuerpo o soma. El resto son dendritas de una neurona multipolar, y es multipolar porque tiene múltiples prolongaciones. Pero igual, soma o cuerpo, son abundantes prolongaciones dendríticas, multipolar será esta neurona. Y acá tenemos también otra neurona, pero esta vez para hablar sobre la mielina. Ya conocemos el cuerpo, las dendritas, las espinas dendríticas, el axón, las prolongaciones del axón. Estas prolongaciones terminan en los botones sinápticos. Ahora, las neuronas pueden tener axones mielinizados y no mielinizados. Los dos funcionan, pero los no mielinizados son muy lentos. Para que haya una más rápida conexión entre las neuronas y lleguen al destino donde tienen que actuar, mejor tener la presencia de la mielina. Esta mielina ocupa esta superficie del axón, pero no el axón completo. Hay espacios entre porciones de mielina y otra porción de mielina. Esta zona de acá son espacios sin mielina, que se denominan nódulos de Ranvier, con V, nódulos de Ranvier. ¿Qué son los nódulos de Ranvier? Se encuentran en el axón, en zonas donde la mielina ya no está. Un poco de mielina, un poco de zona sin mielina. Esa zona sin mielina se denomina nódulo de Ranvier. ¿Y para qué está presente ese nódulo de Ranvier? Para el impulso saltatorio. El impulso saltatorio va a hacer acelerar, digamos, la velocidad de la conducción eléctrica nerviosa. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con el impulso saltatorio, es decir, por ejemplo, esta neurona ya ha recibido la información de la neurona anterior y la va a transmitir a la siguiente neurona, y lo hace a través de su axón. Y este axón, si tiene mielina, el impulso nervioso va a saltar la mielina hacia el nódulo de Ranvier, y luego a otro y a otro y así. Llega más rápido, obviando el paso por ese axón mielinizado. Ahora vemos acá una neurona y otra neurona por acá. Esta neurona ha recibido la información de una neurona que no vemos y que va a llevar su axón hacia esta dendrita. El axón tiene prolongaciones. Esas prolongaciones terminan en botones sinápticos. Esos botones sinápticos se posan sobre las dendritas. Pueden posarse también sobre el cuerpo o sobre otro axón. ¿De acuerdo?
Entonces acá les digo que el axón siempre entrega la información hacia la neurona siguiente. Y quien recibe la información la puede recibir a través de su axón, a través de su dendrita o a través de su soma. Para recibir, puede recibir de cualquiera de los tres. Pero para pasar la información, solo el axón lo pasa, en todas las neuronas. Por eso que esta neurona que ha recibido aquí, en este caso ha recibido la información a través de la sinapsis, de estos botones sinápticos en esta dendrita, la información va a pasar a través del axón. Y el axón va a llegar a la siguiente neurona, donde está aquí, o en el cuerpo, o en la dendrita. Este es un axón de una neurona presináptica. Este es puede ser axón, puede ser cuerpo, puede ser dendrita, que es el receptor. Y esto se llama neurona postsináptica. La sinapsis ocurre en el espacio sináptico. Este es el espacio sináptico donde el axón presináptico va a emitir la información a través de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores atraviesan el espacio sináptico y ingresan al receptor de la neurona postsináptica. La sinapsis es la presencia de el axón que a través de su prolongación axónica, que va a terminar en el botón sináptico, va a hacer el contacto con cualquiera de los tres elementos que se he dicho. En este caso, este es una dendrita. Y entonces se produce la sinapsis, el botón sináptico de esta prolongación del axón. Y el axón viene por acá, casi tiene sus prolongaciones, una de ellas se pasa sobre la superficie de esta dendrita. La célula del sistema nervioso, ya hemos visto, neuronas y neuroglía. Vamos a hablar de la neuroglía ahora. Ya hemos dicho que hay neuroglía del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, solo tiene la célula de Schwann porque las células satélites no tienen función alguna, pero están presentes y hay que describirlas. Este es un neuropilo nuevamente, y ya podemos identificar un poco mejor a las estructuras que están en el interior. Vemos acá 1, 2 y 3 neuronas por lo menos. Esta es la que está mejor situada. Tiene su núcleo, su nucleolo, su citoplasma o pedicarium, que contiene, este pedicarium va a contener en su interior los corpúsculos de Nielsen, de retículo nucleonático rugoso y ribosomas. Luego viene el axón, un axón filo o montículo del axón. Bueno, entonces está rodeado de células de la neuroglía que vamos a ver ahora. ¿Qué células? Oligodendrocitos, que también vamos a ver astrocitos. Acá nos falta células de la microglía. No están presentes porque bueno, en este sector no se ha encontrado, pero sí debe estar por ahí, muy cerca. La microglía. El único elemento de los 4 que hemos nombrado como células de la neuroglía y que no se encuentra en este sector del neuropilo son las células ependimarias, porque las células ependimarias se encuentran solamente en los ventrículos cerebrales y en el conducto del epéndimo. Ahí se encuentran ubicadas, tapizando la parte interna de tanto de del conducto del epéndimo como de los ventrículos cerebrales. Ahí se encuentran estas células, que también la veremos al final. Los oligodendrocitos pueden ser de 2 tipos. Los satélites son los oligodendrocitos que no tienen función, pero están ahí cercanos a las neuronas. Por eso son satélites, cerca. Los oligodendrocitos que sí tienen una función reconocida como formadores de mielina en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos interfasciculares, que son estos de acá. Y los textos, todos los textos los describen como huevos fritos. Bueno, es un término que se utiliza en el texto porque en patología y en histología también, sobre todo en patología,
uno tiene que recordar las células para luego identificarlas mejor, ¿no? Entonces siempre se identifica con algo común, ¿no es cierto?, que se parezca. Entonces son unos oligodendrocitos interparticulares los que se encargan de elaborar y conservar la mielina en el sistema nervioso central, alrededor de los axones, ¿no? Los axones mielinizados. Entonces, si esta imagen me llega como pregunta de examen, ya sabe que son oligodendrocitos. Acá el grupo, uno, acá hay otro. Tenemos un oligodendrocito que está mielinizando este axón. Se posa sobre el axón. Este es un dibujo de una imagen de un microscopio electrónico, o sea, que más o menos tiene un parecido. Entonces, aquí comienza a mielinizar al axón y acaba de terminar de hacer. Teniendo en cuenta que hay que dejar unos espacios donde no hay mielina. Estos espacios se denominan nódulos de Ranvier y es donde ocurre el impulso saltador. Se salta la mielina para pasar a uno y a otro nódulo de Ranvier, evidenciando una sucesión de impulsos eléctricos de forma rápida. La microglia son células fagocíticas. La forma de la microglia tiene un soma central y alrededor unos procesos, unas prolongaciones. En inglés process significa prolongación, procesos. Estas son las prolongaciones de esta microglia. Son bien pequeñas, pero aquí pues está bien magnificado el microscopio. Las microglia son fagocíticas, es decir, eliminan elementos extraños, antígenos, elementos que pueden potencialmente ser dañinos para las neuronas. Pueden ser microorganismos como bacterias o pueden ser incluso células neoplásicas malignas que pueden estar presentes. No siempre lo logran, pero están ahí, muchas veces sí las pueden fagocitar y eliminar. Y las células epidemarias lo hemos dejado para el final porque no forman parte del neurófilo, tienen una ubicación diferente dentro de la médula espinal y dentro del cerebro en los ventrículos cerebrales y en el conducto del epéndimo que se encuentra en la parte central de la médula espinal y es una zona donde circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es elaborado por unas estructuras que se denominan plexos coroideos. Plexos coroideos. Estos plexos coroideos son unas estructuras vasculares con vasos sanguíneos y también son células que se encuentran en los ventrículos cerebrales y que se encargan de elaborar el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo tiene una circulación constante en este circuito de conducto del epéndimo y ventrículos cerebrales. Tenemos acá las células. Son células cilíndricas, a veces son cúbicas, acá están un poco más alargadas, es decir, cilíndricas, y tienen siglos en su superficie. Células ependimales están dentro del conducto del epéndimo. Ahora, el conducto del epéndimo en algunos textos no lo nombran como conducto del epéndimo, sino lo llaman canal central. Si se trata de una lectura del sistema nervioso, si se trata de una lectura incluso de médula espinal y lean canal central, se están refiriendo a el conducto del epéndimo, ¿no? Porque efectivamente es un canal central en el centro de la médula. Bien, esta es la última, simplemente que es una acotación de regeneración celular y decimos así. Cuando mueren las neuronas o un grupo de neuronas, enfermedades neurológicas que son bastante severas, incluso más severas que el Alzheimer, degenerativas, mueren neuronas, entonces esas células muertas que no pueden seguir permaneciendo en su zona tienen que ser eliminadas y las eliminan una de las células de la neuroglia que se llaman los astrocitos. Pero primero lo eliminan los macrófagos, los macrófagos macro grandes, fagocitosis,
son células que fagocitan. Fagocitan elementos extraños, fagocitan, por ejemplo, en los pulmones, los macrófagos fagocitan cantidad de polvo que uno inhala, ¿cierto? Bueno, estos macrófagos son los que van a fagocitar esas células muertas. O sea, material de desecho se lo lleva. Pero va a quedar un espacio ahí sin ocupar. Ese espacio va a ser rellenado en forma de una cicatriz por estos astrocitos, ¿de acuerdo? Por los astros, que son una de las células de la neuroglía. Y todo este proceso de reparación se denomina gliosis. Glio viene de la glía, por decir neuroglía es lo mismo que decir glía, porque si glía hay una sola, que es la neuroglía, se puede decir glía y ya entendemos que es la neuroglía. Y osis significa proliferación. Proliferación de la glía que funciona como una especie de cicatriz en zonas donde ya no hay tejido porque ha habido necrosis, muerte celular. ¿Okay? Muchas gracias, alumnos. Hemos terminado.